nuevamente a una nueva sesión, en este caso práctica, de la materia de técnica quirúrgica, ¿no? En esta oportunidad vamos a ver lo que es el tema de disección y exposición de tejidos. Bueno, jóvenes, como ustedes sabrán, ¿no? Por instructivo tanto de lo que es la universidad y de la carrera, se ha visto, ¿no? Que no podamos ver de acelerar un poco del avance y no perder el tiempo tomando este tipo de actividades de manera virtual. Así que, bueno, la anterior clase no hemos hecho un control de la asistencia, pero el día de hoy vamos a hacerlo, ¿no? Esto que ya corresponde a sus prácticas semanales que deberían estar ustedes ya asistiendo, ¿no? Entonces, vamos a proceder, por favor, a llamar la lista. Espero que estén atentos, por favor. Así que, en cuanto escuchen su nombre, por favor, responde. David Coronel. Presente, doctor. Gisela Quispe. Presente, doctor. Guarahuanca. Guarahuanca. No está, ¿no? Alan Quispe. Alan. Presente, doctor. Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a vamos a ver lo que es el tema de que, bueno, algunos mucho lo odian por el hecho de que es un tema un poco muy superficial, pero que también tiene su importancia en lo que es la técnica quirúrgica, que es el tema de disección y exposición de tejidos. Cuando hablamos acerca de lo que es la disección y exposición de tejidos, nosotros vamos a hablar en primer lugar como dos pasos más muy importantes que constituyen tiempos fundamentales en la técnica quirúrgica, ¿no? Como pueden ver en la primera diapositiva, vamos a la siguiente, por favor. Vamos a definir, ¿no? Diciendo que la disección de los tejidos consiste en lo que va a ser la liberación y separación cuidadosa de las estructuras anatómicas, principalmente que estén constituidas por tejido conjuntivo y que rodean el órgano o el tejido que nosotros estamos tratando, exponiendo así estructuras subyacentes, ¿no? Entonces, tenemos anatómicos, nos van a ayudar a adecuarnos de una manera casi perfecta durante el procedimiento quirúrgico para avanzar de forma segura y ordenada, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la disección de los tejidos? Va a ser principalmente que nosotros podamos acceder a lo que va a ser el órgano objetivo para su exposición y posteriormente podamos llevar a cabo también, ¿no? El tratamiento reconstructivo o de resección del mismo, ¿no? Entonces, como ven, esas son las principales características de este tiempo quirúrgico, ¿no? Pues les vuelvo a repetir, la disección de tejidos principalmente está destinada a la liberación y separación cuidadosa de estructuras anatómicas que principalmente presentan tejido conjuntivo y que rodean el órgano que nosotros estamos, el órgano diana sobre el cual nosotros estamos trabajando, ¿no? La siguiente, por favor. Cuando hablamos de lo que es la disección quirúrgica, nosotros vamos a hablar también que existen distintos tipos de disección, ¿no? En primera instancia, vamos a decir que como el propósito principal de lo que va a ser la disección, va a ser, va a ser que nos va a permitir un acceso adecuado a las áreas de interés para alcanzar una exposición óptima del elemento anatómico que nosotros estamos trabajando, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar en cuenta que debemos hacer, ¿no? Una disección con delicadeza, respetando siempre los planos anatómicos, los planos anatómicos y manteniendo siempre el control visual de nuestro campo quirúrgico. Para esto, nosotros podemos decir que existen dos tipos de disecciones, ¿no? Uno que es la disección digital y otra que es la disección instrumental. Cuando hablamos de disección digital, estamos hablando que estamos realizándola directamente con los dedos, ¿no? Para separar tejidos, siguiendo planos naturales de una manera más atraumática y mucho más sensible, ¿no?
En cambio, cuando hablamos de una disección instrumental o quirúrgica, nosotros vamos a realizar para este fin, vamos a utilizar, perdón, instrumental específico, ¿no? Para separar o cortar tejidos con mayor precisión y control. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos dos tipos de disección, ¿no? Una disección digital y una disección instrumental. A su vez, la disección instrumental se subclasifica en dos tipos de dos distintas maneras. La siguiente diapositiva, por favor. Se clasifica también en la disección de tipo Roma y la disección cortante. La siguiente diapositiva, por favor. Cuando nosotros hablamos de la disección Roma, nosotros vamos a decir que se ejecuta por medio de un instrumento obtuso, ¿no? Cuando hablamos de un alimento obtuso, estamos hablando de alguna superficie que no tenga, que tenga una punta Roma, que no tenga algún borde cortante. Por lo tanto, nosotros podemos mencionar como ejemplos, por ejemplo, que podemos utilizar, por ejemplo, pinzas tipo tijera de Mayo, tijera de tipo Metzenbau, pero cerradas, ¿no? También podemos utilizar lo que son las pinzas disectoras, ¿no? Como son la pinza de Moningham, de Gray. Podemos utilizar igual incluso el mismo el mango del bisturí, ¿no? Utilizando el dorso, no aplicando la punta para hacer la disección de los tejidos. Y también lo que comúnmente también van a ver en los procedimientos quirúrgicos, ¿no? La utilización de gasas dobladas en cuatro, las cuales las tomamos, ¿no? Con pinzas hemostáticas por lo general, en pinzas Kelly o Cryle, y con las cuales vamos haciendo igual una disección Roma sin lesionar tejidos, tejidos específicos como la parte vascular, la parte neurológica, ¿no? Y otro material igual que puede ser un instrumental quirúrgico obtuso, también puede ser el dedo enguantado, ¿no? Principalmente este tipo de disecciones van a ver, por ejemplo, en las cirugías de hernias, las famosas hernioplastías en las cuales se hace la disección del saco herniario para separar de las estructuras anatómicas de la región inguinal y en los cuales también se puede utilizar, ¿no? Las famosas gasas, algunos tipos de separadores también. Y principalmente este tipo de disección, la disección Roma, la vamos a emplear principalmente cuando estemos trabajando sobre tejidos con procesos inflamatorios agudos. Podemos hablar de las famosas adherencias, ¿no? Entonces es mucho más accesible. ¿Por qué? Porque son tejidos más friables, los cuales se pueden diseccionar con mayor facilidad, ¿no? Siempre este tipo de disecciones la vamos a realizar separando los tejidos, causando el menor daño posible, ¿no? Y preservando las estructuras anatómicas principales del área. Entonces, como ven, esas características son principales de la disección Roma. Ahora hablemos de la disección aguda o cortante también, así denominada. La siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos de la disección de tipo cortante, nosotros vamos a decir que este tipo de técnica principalmente lo vamos a aplicar sobre tejido conjuntivo más resistente, ¿no? Por lo general presente posterior a procesos inflamatorios crónicos. Entonces, igual, ¿no? En las famosas, por ejemplo, bridas, que son adherencias patológicas hacia la pared abdominal, en el caso de la patología abdominal, son estructuras firmes, ¿no? Las cuales no se van a liberar fácilmente con elementos o pinzas de características romas, ¿no? Por lo tanto, en este tipo de disección nosotros vamos a utilizar principalmente instrumentos que tengan un filo. Generalmente se puede utilizar el bisturí o tijeras que posean también puntas romas, ¿no? Para evitar algún tipo de trauma en el tejido periférico. Principalmente este tipo de disecciones también lo hacen, ¿no? En las cirugías de tipo vasculares por lo general, ¿listo? Y bueno, hay que también, ¿no? Mencionar que principalmente este tipo de disección tiene que ser aplicada, ¿no? Por un cirujano que tenga un perfecto conocimiento tanto de las estructuras que se manejan y un dominio también de la técnica, ¿no? Ya que al ser estructuras mucho más resistentes, fibrosas o duras o como quieren ustedes mencionarlas, pueden ser estructuras nobles, las cuales también nosotros podríamos
lesionar o causar algún daño al momento de hacer una disección de tipo cortante. ¿Listo? Ahora, pasemos a hablar un poquito acerca de lo que es el instrumental de disección, ¿no? Hasta ahí más o menos en lo que se habla, ¿no? De la técnica quirúrgica de disección, hemos visto ya cuál es su definición, cuál es su propósito y los tipos de disección. Entonces, como ven, es un poco corto esta parte de disección, pero también lo que ustedes tienen que conocer es principalmente los instrumentales que vamos a hacer uso durante este paso o este punto de lo que es la técnica quirúrgica, ¿no? Dentro de lo que es el instrumental de disección, nosotros vamos a decir que tenemos dos tipos de pinzas, ¿no? Unos que son las pinzas elásticas y las otras que son las pinzas con cremallera. Cuando hablamos de las pinzas elásticas, nosotros principalmente vamos a hablar acerca de estructuras metálicas, las cuales principalmente tienden a tener esa característica, ¿no? De poder recuperar su forma inicial, como lo podemos ver principalmente en las pinzas, por ejemplo, anatómicas. Estas pinzas, como ustedes pueden ver, la pinza anatómica o de Cushing también, por si acaso es el nombre, o también la denominan la pinza de disección, que se caracteriza, ¿no? Por ser una pinza de prensión indispensable para la fijación de los tejidos para disecarlos, ¿no? Se emplea más para manipular elementos nobles, ya que esta presenta en su extremo distal unas estrías transversales en su extremo y unas placas duras para el agarre seguro y delicado, ¿no? Entonces esta pinza es la que principalmente nosotros vamos a hacer uso, ¿no? Otra que también nosotros utilizamos muy frecuentemente es la pinza quirúrgica, ¿no? La pinza quirúrgica o de Satrasburger, por si acaso igual, o también conocida como la famosa pinza de dientes de ratón. Está bloqueado en su extremo. Generalmente tiene un diente en una rama y dos en la opuesta, ¿no? O viceversa, que los cuales encajan perfectamente y se emplean principalmente para tomar estructuras más firmes y gruesas, como por ejemplo la piel, la aponeurosis, los cuales ejercen menor presión, ¿no? Lo que evita que el tejido se pueda deslizar o se pueda dañar. Entonces, como ven, estas dos pinzas son muy frecuentemente utilizadas por nosotros, ¿no? Ahora también hay otros tipos de pinzas que nosotros también vamos a ver en la práctica diaria, como son, por ejemplo, las pinzas de Adson, ¿no? Como pueden ver en la imagen, estas pinzas de Adson presentan un mango o ramas un poco más anchas y texturizadas o ranuradas, que ofrecen mayor estabilidad y que terminan en una punta, ¿no? Fina y delicada, lo cual también nos permite la manipulación de tejidos nobles y pequeños, los cuales nos van a ayudar a tener un mejor control durante lo que es el procedimiento quirúrgico. Estas también, las pinzas de Adson, ustedes van a ver que pueden venir también con o sin dientes, ¿no? Entonces, más que todo es la forma de la pinza la que nos interesa, que nos va a ayudar a poder manipular estructuras mucho más finas. Entonces, como ven en la imagen, ahí están las pinzas de Adson. Otras pinzas comúnmente utilizadas, por ejemplo, son también las de pinzas de Janssen, ¿no? La pinza de Janssen, bueno, que es un instrumento igual quirúrgico, más utilizado principalmente en otorrinolaringología y neurocirugía, ¿no? Es la pinza, también la denominamos una pinza tipo bayoneta, ¿no? Ahí en la imagen la están viendo que tiene una angulación eh, escalonada en forma de Z o S, como ustedes quieren mencionarla, y esto hace que desplace, ¿no? El mango hacia un lado, lo que permite que el cirujano igual pueda tener una línea de visión clara, no existan obstrucciones hacia el campo quirúrgico que está tratando. Entonces, es una pinza igual muy frecuentemente utilizada, ¿no? Incluso se lo utiliza igual como una pinza hemostática para hacer los taponamientos nasales posteriores, ¿no?
pinzas que ustedes también deben de conocerlas, que son también pinzas de disección, son las pinzas de disección con cremallera, que vamos a verlas en la siguiente diapositiva, que principalmente estas se van a caracterizar, ¿no? Por tener un sistema de fijación hacia el tejido, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos de que son el instrumental de disección, como son las pinzas con cremallera. La anterior diapositiva, por favor. Bueno, dentro de estas pinzas con cremallera, nosotros podemos mencionar, por ejemplo, las pinzas de Moningham, que principalmente nosotros las vamos a utilizar en cirugía ginecológica y abdominal, ¿no? Su función principal de estas es principalmente ocluir vasos sanguíneos, pinzar ligamentos, como los del útero, por ejemplo, y también nos van a ayudar en la disección de los conductos biliares, por ejemplo, los cuales los vamos a hacer de manera más segura y firme, ¿no? Como pueden ver en la imagen, sus puntas son un poco finas, son curvadas más o menos a unos 45 grados y permiten, ¿no? Introducirlas en profundidad para disecar los tejidos por abulsión, ¿no? Estas en su extremo distal, como bien pueden ver, tienen unas ranuras, eh, presentan unas estrías longitudinales que garantizan, ¿no? Un mejor agarre en lo que es el procedimiento quirúrgico. Otras pinzas de disección con cremallera vamos a conocer a las pinzas de tipo Mixter. Las pinzas Mixter, al igual que las pinzas de Moningham, también tienen unas puntas finas, pero la diferencia es que estas tienen una curvatura de 90 grados, como pueden ver en la imagen. Y lo cual nos va a permitir, ¿no? Al momento de hacer la disección, poder rodear las estructuras, poder pasar hilos de sutura para poder hacer ligaduras de vasos sanguíneos y también nos va a permitir acceder a cavidades profundas, ¿no? Sin bloquear además la visibilidad del cirujano. Entonces, la pinza de Mixter también es una pinza de disección con cremallera. Las pinzas de Gray también son, ¿no? Útiles para sujetar, retraer y manipular también tejidos que sean sensibles. Por ejemplo, el conducto cístico, muchas veces nosotros disecamos con este tipo de pinzas. Y como ven, tiene una curvatura un poquito más acentuada que la pinza Mixter, ¿no? Y además tiene en el extremo distal también una angulación, pero que no supera los 90 grados. Entonces, como pueden ver, ahí tenemos tres tipos de ejemplo de pinzas de disección con cremallera. Entonces, eso, por favor, tómenlo en cuenta igual. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hasta ahí más o menos ya hemos visto lo que es la parte de disección, ¿no? Hemos visto ya cuál es el propósito de la disección, los tipos de disección que existen y parte del material quirúrgico que se utiliza durante ese tiempo quirúrgico. Ahora nos vamos a pasar a lo que es la parte de exposición de los tejidos, que viene a ser uno de los tiempos quirúrgicos también fundamentales, ¿no? Para poder tener un acceso adecuado a los órganos y poder hacer tanto el corte, la reparación o la extirpación, según sea el caso, ¿no? Entonces, como ven, volvemos a repetir, ¿no? Existen 5 tiempos quirúrgicos principales. Uno de ellos que es la diéresis de tejidos, otro que es la disección, otro que es la exposición, la hemostasia y por último lo que va a ser la síntesis, ¿no? Entonces estamos viendo ahora lo que es la parte de la exposición de los tejidos. Al igual que el anterior, ¿no? Este tiene un objetivo principal, el cual es principalmente apartar, retraer y mantener visibles los tejidos u órganos para crear un campo operatorio seguro y óptimo. Entonces, como pueden ver, mediante estos procedimientos que es
mejor dicho, por medio de estos procesos, nosotros vamos a tener una mejor exposición del área quirúrgica para poder hacer tanto la disección y el trabajo que estamos desempeñando con la estructura anatómica a tratar quirúrgicamente, ¿no? Entonces, como pueden ver ahí, ese es el objetivo principal de lo que es la exposición. Ahora, nosotros vamos a decir que se disponen de diferentes tipos de tratamientos para hacer lo que es la exposición, ¿no? La exposición nosotros podemos hacerla por tres diferentes tipos de procedimientos. Uno de ellos va a ser mediante la separación o retracción de los tejidos. Otro es mediante la tracción o prehensión de los tejidos. Y por último, también está, nosotros en esta parte de la exposición, estará tomado en cuenta un proceso denominado la limpieza del campo operatorio, ya sea por aspiración o por el secado mediante el empleo de gasas, apósitos o compresas, ¿no? Entonces, estos nos van a ayudar a exponer el tejido que nosotros estamos tratando para que tengamos un mejor campo operatorio, ¿no? Como ya habíamos dicho, este paso de la técnica quirúrgica nos permite tener un acceso adecuado a los órganos para cortar, reparar o extirpar según sea el caso. ¿Listo? Siguiente diapositivo, por favor. Ahora, como habíamos mencionado, ¿no? Tenemos tres tipos de exposición. Uno que es la separación, otro que es la tracción o prehensión y por último la limpieza del campo quirúrgico. Empecemos hablando por lo que es la parte de la separación, ¿no? La separación por lo general, aunque un momentito, antes de pasar a esta parte de lo que es la separación, para la exposición de tejidos, nosotros vamos a decir también que existen tres tipos de exposición del tejido. Uno de estos es la técnica abierta, en la cual nosotros hacemos, ¿no? Incisiones de mayor tamaño y hacemos el uso de separadores tanto mecánicos o dinámicos para la exploración directa de las cavidades, que es un tipo de exploración. Pero también tenemos la exploración la exploración mínimamente invasiva, ¿no? O endoscópica, en las cuales igual utilizamos incisiones pero pequeñas, ¿no? De 1 a 3 centímetros, por donde nosotros por lo general introducimos una cámara, ¿no? Como es en el caso de la cirugía laparoscópica. Al introducir nosotros ya la cámara y crearnos un espacio mediante la insuflación del dióxido de carbono, nosotros creamos un espacio de trabajo. Estamos también exponiendo los tejidos mediante la transmisión de la imagen hacia un monitor. Entonces, como ven, también hay un tipo de exposición mínimamente invasivo, ¿no? Y también existirá una exposición de tipo robótica, ¿no? En la cual igual existirá una apertura de la cavidad abdominal o la cavidad que nosotros estemos trabajando, donde los brazos robóticos estarán controlados remotamente por el cirujano, manipulando los instrumentos de visión en una imagen de tipo tridimensional, ¿no? Ahora también debemos mencionar que en la separación siempre debemos tener tres pilares fundamentales, ¿no? Uno que tiene que ser atraumático. Entonces, por lo general, los separadores o pinzas de prevención siempre debemos colocarlos protegiendo la integridad del tejido para evitar trastornos que nos lleven a la isquemia o necrosis por compresión de los mismos, ¿no? Otro también que nos deben permitir es una buena visibilidad sin tensión de los tejidos. Es decir, que debemos exponer, la exposición debe ser lo suficientemente amplia como para trabajar sin forzar los tejidos ni romperlos con el instrumental, ¿no? Entonces debemos tener una visibilidad sin tensión. Y otro que debemos tomar en cuenta es la ergonomía, ¿no? El área expuesta debe estar iluminada de forma directa para identificar igual perfectamente la anatomía y evitar tanto lesiones accidentales o iatrogénicas de las estructuras que estemos tratando. Eso principalmente tienen que tomarlo en esta parte de lo que es el punto de exposición, ¿no? Bueno, y como habíamos dicho, ¿no? Existen tres tipos de mecanismos que nosotros vamos a emplear para la exposición de los tejidos. Entre estos mencionamos lo que es la separación, que es la separación, es un proceso que igual nos va a permitir el acceso a las estructuras internas del cuerpo, ¿no? Implican tanto el uso de técnicas, pero también herramientas específicas
que nos van a poder permitir mantener los tejidos distantes al sitio operatorio, ¿no? Lo cual nos va a facilitar la visualización y la manipulación del área crítica, lo cual puede ser tanto de manera activa y pasiva. Cuando nosotros hablamos de una separación activa, estamos hablando de que el ayudante se va a tener que adaptar a las necesidades quirúrgicas, ¿no? Continuamente, aplicando tanto la fuerza mecánica, separadores o retractores manuales. Entonces, podemos mencionar como ejemplo, por ejemplo, una cirugía, una colecistectomía abierta, ¿no? Entonces, en este tipo de cirugías, por ejemplo, el ayudante es el que se cansa más muchas veces. Van a tener ustedes la oportunidad quizás de entrar a ese tipo de cirugías, porque la separación tiene que ser bien coordinada y amplia, ¿no? Entonces, para esto muchas veces esto puede causar fatiga en lo que es el ayudante al momento de traccionar las estructuras anatómicas que están próximas al sitio operatorio, ¿no? Entonces, es la desventaja de este tipo de separación. Y otro tipo de separación que nosotros conocemos también es la separación pasiva. Cuando hablamos de separación pasiva, nosotros estamos hablando que nosotros estamos empleando retractores o separadores automáticos, ¿no? Que se colocan por un periodo más prolongado, estas retraen el tejido. Por ejemplo, esto nosotros lo podemos aplicar en los planos anatómicos de la pared abdominal hacia los lados, en tanto el cirujano puede hacer un procedimiento quirúrgico en la parte intraperitoneal, ¿no? O la cavidad abdominopélvica. Estos separadores que se utilizan en la separación pasiva, por lo general tienen una función con base a sistema de cremalleras, ¿no? Lo cual hace que se queden fijo en el sitio operatorio sin la necesidad de ejercer una fuerza manual por parte de lo que es el cirujano, ¿no? Entonces, para eso nosotros vamos a ver el tipo de instrumentales que nosotros vamos a utilizar tanto en la instrumentación, en la separación activa como la separación pasiva. La siguiente diapositiva, por favor. Entre los materiales que nosotros podemos ver acá en la parte de la instrumentación pasiva, nosotros podemos mencionar, por ejemplo, o mejor dicho, la separación activa o dinámica. Vamos a ver, por ejemplo, los separadores de Farber, ¿no? Los conocidos separadores de Farber, que como pueden ver, ¿no? En sus características, estas su función es retraer tejidos superficiales, como por ejemplo la piel, el tejido celular subcutáneo y los músculos en cirugías menores o mayores, ¿no? Esta tiene la característica de tener en ambos extremos, o mejor dicho, tener los extremos doblados, ¿no? En forma de un gancho o una C. Entonces, ahí pueden observar en la imagen los separadores de Farber. Otros tipos de separadores que también son usados frecuentemente durante las intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, son los famosos Beavers, ¿no? Ahí lo pueden ver en la imagen, que es una lámina plana, que por lo general tiene, ¿no? Es plana, lisa y termina en una curva profunda, ¿no? Posee, como pueden ver en la punta, un gancho inferior en el mango, ¿no? Que sirve también de apoyo para evitar la fatiga del cirujano. Ahí también tenemos al lado, ¿no? Un separador de Doyen, el cual principalmente tiene un diseño curvado, ¿no? El cual, como pueden ver, abarca grandes masas de tejido. Este separador de Doyen, por ejemplo, lo utilizan, o también denominado suprapúbico, también lo utilizan en las cirugías de tipo ginecológico, como las cesáreas, ¿no? Y por último, ahí en la parte lateral podemos ver los separadores o mejor dicho, las valvas maleables, ¿no? Que son diseñados para retraer también, separar y proteger tejidos blandos u órganos internos, el cual tiene la característica principal de que puede doblarse y moldearse a la mano, a mano para adaptarse perfectamente a la anatomía del paciente, ¿no? Entonces nosotros estas láminas de metal, nosotros podemos moldearlas con la mano de acuerdo a la anatomía propia de lo que va a ser el paciente y sus estructuras internas, ¿no? Entonces esos son los principales, aunque hay todavía mucho más, ¿no? Los separadores de Roux, los Diver, los separadores de Volkmann, por ejemplo,
Entonces, hay otros más que ustedes, me imagino, también los tienen ya en sus fichas, ¿no? Y otros separadores que nosotros también utilizamos en lo que es la separación, en la separación pasiva en este caso, como ustedes pueden ver en la imagen, tenemos distintos, ¿no? Los separadores de Belfort, el Gelpi, el Adson, el Whitaker, los separadores intercostales de Finocchieto, que también se utilizan en las cirugías torácicas para poder, ¿qué les digo? Mejor dicho, cuando hacemos las toracotomías, ¿no? Para poder separar las paredes del tórax y los espacios intercostales y, y poder acceder con mejor facilidad hacia el mediastino. El separador autoestático de Belfort, por ejemplo, como pueden ver ahí en la imagen, estos también separan, ¿no?, las paredes del abdomen, del pelvis, de la pelvis, pero como pueden ver, tienen un sistema o una valva suprapúbica o valva de Balfour, también así la denominamos, que consigue separar, ¿no?, la vejiga en el caso de las incisiones medianas. Estas tienden a tener por lo general un sistema de cremallera, como pueden ver, que va a fijar el área y el campo quirúrgico de acuerdo a las necesidades del cirujano, ¿no? A su lado, por ejemplo, igual también tenemos el separador anatómico de Gossett, por ejemplo, que igual se lo utiliza por lo general para separar las paredes del abdomen, la pelvis, y se lo utiliza también durante los procedimientos de laparotomías y en cirugías pediátricas, ¿no? Otro, por ejemplo, el separador de Gelpi, que está en la parte inferior derecha, el cual se utiliza principalmente para separar los músculos, ¿no? Muy frecuentemente esto lo utilizamos también en las hernioplastías inguinales o en cirugía vascular, también lo emplean con mayor frecuencia, ¿no? Otro separador autoestático, por ejemplo, es el de Adson, ¿no? Que tienen, como ven en sus brazos, unas articulaciones que terminan en 4 dientes, lo cual amplían su poder de separación, ¿no? Estas también se utilizan principalmente en cirugías un tanto superficiales como las cirugías vasculares, para realizar lo que son las fístulas arteriovenosas y también en la parte de traumatología, ¿no? Entonces, como pueden ver ahí, ¿no? O sea, tenemos diferentes tipos de separadores autoestáticos, es decir, que se los emplea como instrumentos de separación pasiva, los cuales tienen sistemas de cremallera y de fijación, los cuales permiten al cirujano tener un mejor acceso hacia la cavidad donde está trabajando, sin necesidad de la aplicación manual o la fuerza, ¿no? Como lo hacemos con los separadores activos. Entonces, esa es la ventaja de este tipo de separación. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, vamos a hablar de lo que es el otro mecanismo de exposición, ¿no? Que les había mencionado, que es el de tracción y prehensión. Cuando nosotros hablamos de tracción o prehensión, nos estamos refiriendo, ¿no?, a la referencia de los tejidos y órganos, lo cual va a permitir una mejor exposición de los mismos para llevar a cabo la disección subsecuente, la sutura y la reconstrucción de los mismos. Entonces, nosotros vamos a decir que esto se puede hacer la tracción de los tejidos mediante pinzas o instrumental quirúrgico, pero también se puede realizar utilizando hilos, ¿no? Con los cuales podemos aplicar puntos, los cuales nos van a servir de referencias, ¿no? Las llamadas riendas o puntos de referencia, así también las denominamos. Por ejemplo, ahí en la imagen del lado izquierdo ustedes pueden ver, por ejemplo, es una cirugía de una exploración de vía biliar. Entonces, ¿cómo realizamos la exposición? Mediante unos puntos en los bordes libres de lo que es la apertura del colédoco. Entonces, nos permiten hacer una mejor exposición del tejido mediante la tracción de los bordes libres, ¿no? Entonces, es un mecanismo también de tracción y prehensión, la colocación de hilos de sutura, los cuales también nosotros denominamos, ¿no? Se los vuelvo a repetir, las famosas riendas o puntos de referencia. Bueno, van a escuchar muy frecuentemente esas palabras durante las cirugías, ¿no? Te van a decir, coloca una referencia, entonces si ustedes colocan unas referencias, colocar un hilo sobre alguna estructura anatómica que sea muy importante en el procedimiento quirúrgico y poder traccionarla con una pinza de sujeción o una pinza hemostática. Entonces, como ven en la imagen, esos son las famosas riendas o puntos de referencia.
Este procedimiento, que es la tracción y prevención de tejidos, permiten también, ¿no?, al cirujano tener un mejor acceso un mejor acceso y adecuado a lo que va a ser los órganos para poder igual, ¿no?, de la misma manera, cortar, separar o extirpar según sea el caso necesario o sea el caso que nosotros estamos tratando quirúrgicamente. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, si bien habíamos mencionado que la tracción se puede hacer mediante hilos o puntos de referencia, también debemos mencionar que nosotros utilizamos instrumental de prehensión, que es que efectúa lo que es la prehensión activa, ¿no? En esto, para la tracción se utilizan instrumentos diseñados para agarrar el tejido, ¿no? Como pinzas de anillo o de Forester, las pinzas de Duval, la pinza de Collin, los clamps intestinales, las pinzas de Babcock, de Alice, los cuales principalmente van a tener ciertas características, ¿no? Ahí les voy a describir un poco acerca de, por ejemplo, la pinza de Alice, ¿no? Ahí en la imagen ustedes pueden verlo, ¿no? Que es un instrumento quirúrgico de agarre o prensión también, que posee unas ramas curvas, ¿no? Y mandíbulas con dientes finos que se encajan firmemente entre sí. Estos sostienen tejidos, pues, pesados, densos o propensos a resbalarse, así como estructuras que van a ser extirpadas. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos la prensión, por ejemplo, del apéndice cecal, podemos utilizar este tipo de pinzas, ¿no? Las famosas pinzas de Alice o también las pinzas de Babcock también, que nos van a ayudar a hacer una prensión sin lesionar el órgano, ¿no?, que estamos tratando. Otra pinza que ustedes tienen que conocer es la famosa pinza de Forester. La pinza de Forester también es denominada la pinza aro, ¿no?, que ustedes han debido escuchar mucho. Es una pinza igual de anillos o también se la denomina, ¿no?, pinza para torundas. Tiene, como pueden ver en la imagen, un extremo en forma de aros fenestrados, o sea, con una ventana central, lo que permite sujetar igual materiales médicos, ¿no?, de forma firme y delicada también. Entonces, como pueden ver, con estos podemos hacer una exposición igual adecuada de las estructuras que nosotros estemos tratando. Y por último también, ¿no?, la pinza de Duval, ahí a un costado igual está su imagen, que es un instrumento igual de aprehensión, ¿no?, diseñado para sujetar y retraer y también manipular los tejidos blandos, pesados u órganos internos de manera firme y segura. Como pueden ver igual en su extremo distal, este tiene un extremo activo que tiene forma de un triángulo y también una ventana abierta, ¿no?, una fenestración en la punta, lo cual también amplía, ¿no?, el área o el campo de sujeción o de agarre de los tejidos. Por eso es que se utiliza también para órganos que se encuentren, o mejor dicho, tejidos densos, pesados, que estén cubriendo el campo quirúrgico o el sitio que nosotros estamos tratando. Entonces, como pueden ver, ahí tenemos los diferentes tipos de pinzas que nosotros vamos a utilizar en la prensión. La siguiente diapositiva. Ahora, hay otro tercer procedimiento que nosotros también realizamos para la exposición de los tejidos, que es la limpieza del campo operatorio. Entonces, como ustedes pueden ver, bueno, mejor dicho, tienen que tener dentro de su razonamiento lógico, ustedes tienen que decir también que esta es una parte muy importante en el tiempo quirúrgico, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta vamos a hacer lo que es la remoción de la sangre extravasada o de otras secreciones que por momentos van a impedir lo que va a ser la visualización de los órganos o las estructuras anatómicas. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta que este procedimiento de la limpieza del campo operatorio es también muy importante para visualizar el órgano o tejido que estamos tratando. Principalmente nosotros lo podemos efectuar puede ser con gasas libres o montadas en pinzas, con compresas o mediante la aspiración eléctrica o aspiración central, ¿no? Utilizando ciertos instrumentos como las famosas cánulas, ¿no? Como pueden ser las cánulas de Jankow, las cánulas de Hudson, que las vamos a ver enseguida. Entonces, o las jeringas de asepto para irrigación y lavado, ¿no? Entonces, como ven,
la parte de exposición, la limpieza de campo también es un paso fundamental que nos va a ayudar a nosotros a poder exponer y tratar el tejido que estamos manipulando, ¿no? Entonces, tienen que tomar en cuenta, ¿no?, este tiempo quirúrgico también. La siguiente diapositiva, estamos hablando ahora de lo que es la instrumentación durante este tiempo quirúrgico, ¿no? Entonces, nosotros estamos viendo que existen tanto instrumentales que que podemos utilizarlos para realizar una limpieza tanto activa y pasiva. Cuando hablamos de limpieza activa, estaremos hablando de la aspiración de secreciones, ¿no? Puede ser de sangre que se ha extravasado, puede ser líquido de algún órgano que se haya perforado, o líquidos patológicos como una peritonitis, por ejemplo. Entonces nosotros realizamos la aspiración del mismo, ¿no? Y para este fin nosotros utilizamos las famosas cánulas, ¿ya? Estas son las que van a tener contacto directo con la cavidad abdominal, y también vamos a tener un sistema, ¿no?, de aspiración que va a estar conformado por una manguera y una central de aspiraciones. Entonces, cuando hablamos de las famosas cánulas, por ejemplo, podemos mencionar las famosas cánulas de Jankower. Esta cánula de Jankower principalmente, ustedes como pueden ver en la imagen, igual es un instrumento médico de succión, ¿no? Diseñado para aspirar fluidos, ya sea sangre o secreciones. Su extremo es redondeado, posee múltiples orificios laterales para maximizar la succión sin succionar la mucosa o la sedosa de los tejidos, ¿no? Entonces, como es una característica de estas cánulas, principalmente que no causen daño o lesión en las estructuras vecinas al sitio operatorio. También tenemos las cánulas de Addison, ¿no? Como ven igual en la imagen, son estructuras igual rígidas, frecuentemente esas tienen una angulación en el extremo distal, lo cual facilita igual el acceso a zonas un poco mucho más difíciles o profundas que sean para el cirujano, ¿no? Lo cual nos va a permitir un mejor alcance sin obstruir la línea de visión del cirujano. Estas incorporan también un puerto interruptor en su mango, ¿no? Entonces tienen la capacidad de que si vos haces una presión sobre estos orificios, tiende a cerrar el mecanismo de aspiración, y si lo abres también tiende a, a dejar un paso libre a lo que va a ser la aspiración. Entonces tiene ese mecanismo también, ese tipo de cánulas. Y por último mencionamos lo que es el material que utilizamos también para la limpieza de tipo pasivo, ¿no? En este caso nosotros utilizaremos, ¿no?, los famosos apósitos, las famosas gasas, las famosas compresas, las cuales nosotros las definiríamos, ¿no?, como materiales sanitarios esencialmente para el cuidado, para el cuidado de las heridas, ¿no? Entonces están diseñados principalmente para absorber fluidos y proteger contra infecciones bacterianas, facilitando tanto el proceso de cicatrización de los tejidos. Entonces, como ven, este tipo de material también está creado a partir de tejidos que sean absorbentes, ¿no? Cuestión que nosotros podamos secar y limpiar el campo operatorio mediante la aplicación de los mismos, lo cual nos va a permitir también una adecuada exposición de nuestro sitio operatorio. Entonces, como ven, hasta esta parte, la parte de la exposición, también es una parte muy importante que está creada en base a tres tipos se desempeña en base a tres tipos de procedimientos, ¿no? Uno que es la separación como tal, tanto activa y pasiva, lo que es la prensión de los tejidos, que igual puede ser de manera instrumental o con hilos, y por último lo que va a ser la limpieza del campo operatorio. Como ven, esos tres tipos de procesos nos van a ayudar a tener una adecuada exposición de los tejidos y de las estructuras vecinas para no poder tener algún tipo de lesión o, no sé, manipulación excesiva que pueda desencadenar algún otro proceso patológico que pueda ser secundario a nuestra intervención quirúrgica. Por eso es que es muy importante que ustedes conozcan estos pasos de lo que es la técnica quirúrgica, y también que conozcan, ¿no?, parte de lo que es su instrumental. Y como les vuelvo a repetir, ¿no?, y si así es que alguno sigue teniendo fallas con sus fichas, ¿no?, les he pedido que hagan algo similar, tal vez una pinza y su descripción, una breve descripción de las mismas, ¿no? Así también se van familiarizando con los tipos de pinzas
más frecuentemente utilizadas, ¿no? Como ven, cada una tiene una función específica para la cual ha sido creada. Entonces, bueno, espero que hayan comprendido esta parte de lo que es la técnica quirúrgica, de la parte de disección y exposición. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, estoy abierto a cualquier tipo de consulta. ¿Nadie? ¿Se ha quedado claro? Bueno, entonces, Como ven, estamos ya, bueno, hemos tenido ya un avance un poco mucho mejor. Creo que estamos recuperando ya 2 semanas de lo que no nos pasa ahora práctica. Pero es muy importante que conozcan todos estos pasos, ¿no? Ya hemos hablado de la parte de diéresis, que como han visto, no solamente es realizar un corte, también tiene sus características, sus tipos, el instrumental que se utiliza, esta parte de la disección y exposición, como ustedes también han podido ver, no es tan breve como parece, pero también los otros dos siguientes acápites son un poquito igual, que les digo, un poquito más, son amplios, pero también son muy importantes para que ustedes puedan aplicar la técnica quirúrgica, que son la parte de hemostasia y síntesis, ¿no? Yo creo que así como va la situación del país, no sé, el día jueves podríamos ver directamente igual la parte de hemostasia. Con algunos grupos ya hemos visto un avance básico, pero lo vamos a ver un poquito más detallado el día jueves. Entonces, estaríamos quedando, no sé, más o menos esta hora, o queden ustedes la hora, me avisan, y llevaríamos el tema de hemostasia, y con eso, bueno, estaríamos completando ya la parte de prácticas, ¿no? Y a la siguiente semana estaríamos llevando la parte de síntesis. ¿Cómo les está yendo con la parte de lo que es su práctica de suturas? Espero que la mayoría ya tenga un buen avance del mismo, ¿no? Se supone que tal vez esta semana teníamos que volver y ya deberían estar presentándolo. Yo por si acaso eso, de la anterior clase, bueno, no he hecho el control de asistencia, voy a tomar en cuenta ese trabajo como su asistencia del día de la anterior semana, por si acaso, ¿no? Entonces, no sé si alguien más tiene alguna otra duda, alguna pregunta, no sé, tiene alguna otra dificultad, no ha quedado claro. Ronald Callisay, a ver, dime qué ha pasado. Doctor, buenas tardes. Disculpe, es que no me llamó a mí en la lista. Estaba desde el inicio, no me llamó. Dame un segundito. Callisay, que son tantos. ¿Hay alguien más que no le haya llamado? Buenas tardes, doctor. Sí, ocurre la misma situación. Es Chichinca Condori. Dame un segundo. Chinca, ¿no? Sí, doctor. Y el otro es Callisaya. Doctor, Callisaya a con, mí más, doctor, por favor. Callisaya con Doris Ronald, ¿no ve? Sí, doctor. Ronald Calizaya Condori. Ya está. Gracias, doctor. Bueno, Doctor entonces Hernán Choquevar. tienen que estar atentos, chicos. Yo he llamado a todos y he repetido sus nombres. Es la última vez que les estoy volviendo a repetir. Choque Callisaya. Sí, doctor, cheque que hice ya le... Choquevar, Listo. luego Bueno, Choquevar Hernán, doctor igual.
Ok. Listo. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, pregunta, no sé si no, con eso estaríamos finalizando el avance de la práctica del día de hoy. Dime, Zulema. Doctor, buenas tardes. No sé si podría compartir las diapositivas, ya que algunas veces se corta la señal y no ha salido completas. Por favor, doctor. Sí, lo voy a compartir y a su compañero les voy a decir que lo comparta a su grupo. En la anterior igual hemos compartido las diapositivas, por si acaso. Muchas gracias, doctor. Sí, lo vamos a pasar. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Doctor, sobre el trabajo de suturas, doc, ¿hasta qué día podríamos presentarle? Yo creo que va a ser para la próxima semana. Esperemos que ya esta semana ya se solucionen, como les he vuelto a mencionar. En el próximo jueves estaríamos llevando ya la parte de mostaza y para la próxima semana les corresponde ya la parte de síntesis, ¿no? Y tendrían que entregarme el trabajo que se les ha asignado, ¿no? Que corresponde a esa práctica. ¿Alguna otra duda más? Nada, ¿no? Todo está claro entonces, ¿no? Jóvenes. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces estaríamos concluyendo la jornada y bueno, que tengan una buena tarde y bueno, cualquier duda, pregunta, me pueden escribir si no de manera privada. Listo, les agradezco su atención, nos vemos el día jueves, coordinamos la hora, yo estoy de turno, de todas maneras, me imagino más o menos esta hora a las 5 o 6 de la tarde podemos coordinar. Está bien, doctor. Le vamos a avisar. Listo, hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, doctor.